Saludos. Titulamos este vídeo Reseteísmo, Bobastro, Cubrimiento, Petrificación, RH, que significa Reseteos Honsan, número 11. Hacemos este vídeo a fecha de mes de marzo del año 2023, en situación que decimos nosotros de revelación de todo lo que ha estado oculto, y nosotros queremos compartir precisamente pues una experiencia personal en nuestro propio entorno que hace unos 20 años pues no llegamos a comprender, pero actualmente, precisamente debido a toda una serie de investigadores y también a nosotros mismos, pues ya tenemos una cierta comprensión. Entonces lo compartimos por si le puede servir a alguien. Entonces vean aquí esta portada de este vídeo que vamos a ir desarrollando, en que vemos pues unos vestigios, unas ruinas que se le atribuye el nombre de Bobastro. Se establece que es una iglesia tallada en la misma roca, lo cual realmente para nosotros creemos que si la persona lo piensa fríamente tiene muy poco sentido, como vamos a ir viendo. En cambio, pensar que una iglesia de estilo mozárabe pues ha sido enterrada durante mucho tiempo y cubierta de estas inundaciones de lodo o barro que lo van transformando todo y petrificando todo, pues entonces allí sí tiene más sentido. Entonces nosotros este vídeo lo vamos a desarrollar en varias partes. Una primera parte, hablar de esta historia y de esta leyenda, que esta es la narrativa oficial, que nosotros le vamos a dar precisamente otra explicación. Entonces ese será el punto segundo, que nosotros vamos a interpretar que precisamente esto es inundaciones de barro o mud flood, pero en un paraje elevado. Por tanto, en un paraje elevado de montaña como este que estamos aquí viendo, pues entonces no es tanto la elevación del suelo como el objeto o el edificio que sirve de soporte para que se acumulen estas capas de barro y se va produciendo una sedimentación y se va produciendo una destrucción o una transformación, en este caso parcial. Entonces, como esto puede representar algo extraño para muchas personas que nunca nos han dado este conocimiento, la ciencia oficial, pues vamos a traer aquí a dos canales que precisamente tratan de estas petrificaciones: el canal WiseArt y el canal Mad Fossil University, para que vean que realmente esto es posible y se da, y hay pruebas que nos dan estos dos canales de estas petrificaciones. Y después precisamente vamos a dar vestigios reveladores que para nosotros nos indican esto que estamos nosotros queriendo exponer, que es un cubrimiento precisamente de este barro y esta transformación. Y analizando bien pues estas ruinas, pues encontramos estos vestigios que nos confirman a nosotros en esta hipótesis. Y también punto 5, vamos a tratar también lo que consideramos nosotros pues alteración u ocultación arqueológica oficial, porque muchas veces la narrativa oficial precisamente estos vestigios o estas pruebas de lo que estamos diciendo pues lo tapa. Y finalmente vamos a poner el ejemplo, para que vean que es real, el ejemplo de una escalera metálica, cómo se transforma en piedra, que esto existe en algunos, se le da muy poca difusión, pero nosotros y otros canales hemos encontrado precisamente este resto que ahí está a la vista de todos como algo metálico, como una escalera de metal, pues se transforma en piedra. Entonces, ahora, en relación con esta historia de esta leyenda de la narrativa oficial, nos hablan de Bobastro, nos dice que en este paraje de las Mesas de Villaverde, que está en la provincia de Málaga, en el sur de España, pues nos dicen que se conservan estos restos arqueológicos de Bobastro, que era una ciudad mozárabe
en los siglos 9 y 10 y fue un recinto amurallado y aquí donde se refugió Umar ibn Hansum, porque se rebeló contra el emirato y el califato de Córdoba, que por aquel entonces nos dicen, según esta historia oficial, que era el que estaba aquí establecido en España y sobre todo más en el sur de España. Entonces, por tanto, ¿qué es Bobastro? Pues son las ruinas de un antiguo poblamiento fortificado y nos dicen que fue una rebelión contra el poder islámico de Omar Ben Hassún en el 880 después de Cristo y que tuvo una resistencia de al menos 50 años. Entonces, como eso estaba escrito en crónicas antiguas, pues se ha creído que esto es precisamente ese lugar de resistencia. Entonces, pero nos dice la oficialidad que esto fue tallada en la roca y en eso es donde nosotros estamos totalmente en desacuerdo, sino que nosotros decimos que precisamente es una transformación de una de tantas iglesias de esta antigua Tartaria que se le da el nombre actualmente de mozárabe o mudéjar. Entonces nosotros estuvimos aquí hace más de 20 años, vimos esta leyenda, vimos estas ruinas y realmente no teníamos el conocimiento que tenemos ahora y nos pareció muy extraño, no llegábamos a comprender cómo se puede empezar a tallar en la roca una iglesia cuando incluso ese macizo pues no es suficiente para terminarlo, porque van a ver que termina de forma abrupta. Entonces, esto es la historia oficial. Y ahora una investigación más reciente del año 2021, vean esta página aquí, que te dice pues toda esta historia. Y nos dicen precisamente para dar una interpretación actual, porque esto realmente choca muchísimo y tiene que buscarse uno una explicación, es lo que queremos nosotros, sobre todo si estás partiendo de una premisa falsa de que es que se ha tallado así simplemente en la roca, cuando nosotros decimos que no, que simplemente se ha transformado en roca, no se ha tallado en roca. Entonces nos dicen aquí en esta página que dice los operarios que abordan la talla de esta iglesia. La talla de la roca dice, selecciona un macizo orientado este-oeste de escasa dureza, característica que junto al mayor grado de humedad de la roca recién cortada facilita su labra. Es decir, nos dicen que ellos escogieron precisamente este macizo para empezar a tallarla. Nos dicen, esa es la interpretación que da. Pero claro, como se ve que ellos mismos, fíjense, aquí está en la parte tallada, pero aquí termina de forma abrupta. Fíjense cómo termina. Entonces, ¿cómo empezar a tallar aquí si estás sabiendo ya que no vas a poder terminar porque no tienes suficiente piedra para seguir tallando en este macizo? Pues entonces ellos dan esta explicación. Nos dicen, desde un principio los constructores sabían que tendrían que acabar la iglesia con fábrica para suplir así la insuficiencia material del macizo calcarenítico. Es decir, sabían que era insuficiente. Y entonces nos dicen, empezaron así, pero sabían que después tendrían ellos que construirla como si fuera encima de esto, pues la auténtica iglesia. Y nos dicen, la parte tallada, esta parte que está tallada aquí, dice, es en realidad la base de la obra, el zócalo sobre el que alzar la estructura de fábrica. Es decir, esto es como si fuera una guía inicial en roca y después tallarla encima, porque claro, no tiene esta explicación que después aquí no puedan terminarla. Entonces fíjense cómo el cerebro humano tiene que buscarse esas explicaciones. Y entonces nos dice, nos parece fundamental que esto fue así a la hora de reflexionar sobre su proceso constructivo y sobre el modelo de basílica que se pretendía realizar, porque dice que se pretendía realizar y se quedó aquí. Pero fíjense qué cosa más para nosotros absurda realmente, de que realmente pues para hacer tú una iglesia primeramente hagas una parte inicial como un zócalo y en piedra tallada, sabiendo que después ahora vas a tener que construirla encima. Fíjense cómo funciona el cerebro humano, en vez de, porque claro, desconocen esta explicación que estamos dando nosotros. Entonces, en cambio, nuestra interpretación personal, y aquí siguen viendo vistas de este nivel, que incluso fíjense que tiene partes enterradas, como decimos nosotros, pues nosotros argumentamos y presentamos indicios, pruebas de la existencia de petrificaciones que sustentan la tesis que decimos nosotros de que la iglesia mozárabe de Bobastro no fue tallada en la roca, como nos dicen, sino que fue una iglesia estilo mozárabe que sufrió una transformación pétrea por efecto de lo que decimos, de inundaciones de barro. Es decir, hubo esa inundación de barro, mucha parte quedó destruida, pero otra parte sirvió de sostén para que se acumulasen esas capas
estas capas de barro. Y entonces nosotros decimos que eso realmente es un proceso general que se va transformando entre la transformación de lo denso y de lo sutil en función realmente con el agua. Y aquí precisamente este Mudflood, como hemos visto en otros vídeos, pues que se eleva sobre todo el suelo, aquí precisamente como está entre montañas y descendente, pues más que elevarse más el suelo, que también se da algo, porque estamos viendo que tienen partes enterradas, pero sobre todo es que se acumulan en el edificio, destruyen parte del edificio, como ven, pero otra parte ha quedado aquí precisamente como ese resto transformado en piedra, pero antes no sería así, sería una construcción normal de ladrillos, columnas, etcétera, etcétera. Y si alguna persona piensa que esto no es posible de estas transformaciones, pues la remitimos a estos dos canales, al canal WISeSat, que viendo por ejemplo este vídeo ya lo pueden localizar, y a este otro canal de Mudfossil University, que también estos dos te hablan precisamente de estas petrificaciones. Nosotros decimos que con estos canales concordamos, no totalmente, pero sí parcialmente, en partes como esta que estamos nosotros diciendo de las petrificaciones. Y en el canal WISeSat que tenemos aquí, él precisamente van a ver muchos, analiza muy bien todos estos vestigios, y ven aquí, para él estos son restos de vigas y marcos precisamente de una construcción que le ha pasado lo mismo, se ha transformado en piedra. Incluso muchos dólmenes y estructuras pétreas antiguas, pues él encuentra vigas de madera o marcos de metal precisamente que quedan estas huellas, como vamos a ver también nosotros precisamente en esta iglesia mozara de Bobastro. Y este otro canal de Mudfossil University pues te habla de todo tipo de transformaciones, incluso fíjense, no solo de metales y de madera en piedra, en mineral, sino incluso de carne humana. Y entonces a esta transformación de carne humana, que él incluso analiza precisamente estos fósiles que son pétreos y ve que tienen incluso por universidades independientes, le dicen que sí, que realmente tienen ADN de tipo humano. Es decir, esto no es un invento, aunque se está silenciando todo lo posible. Entonces a estas transformaciones incluso le da el nombre de sustitución nucleofílica. Y aquí pueden ver e investigar para que vean que no nos estamos inventando esta cuestión de las transformaciones en piedra. Entonces, por tanto, si comprobamos que incluso la carne en determinadas circunstancias se puede transformar en piedra bajo determinadas condiciones, ¿por qué no va a ser posible que una iglesia mozárabe de Bobastro como esta que tenemos aquí pueda ser también transformada en piedra? Pues claro que sí, eso es la verdadera interpretación que le damos nosotros. Y vamos a ver vestigios de eso que estamos nosotros diciendo, que la clausura prolongada en lodo y líquido salino pues produce la fenomenología de diferentes tipos de petrificaciones, como esta de Bobastro, que es la que nosotros creemos que es la explicación. Y entonces vestigios reveladores de esto que decimos es, por ejemplo, aquí que se producen este tipo de petrificaciones, como ya acabamos de decir. Y fíjense aquí que por la parte trasera o lateral, fíjense que son como estratos, precisamente estratos porque se ha acumulado ahí ese tipo de lodo, y a partir de tantísimo tiempo, pues fíjense, para nosotros esto es, como están viendo, tipo de estratos que se han acumulado al llegar a este impedimento, esa inundación, y que correría por las montañas, pero quedaría aquí esa parte tapada y transformándose. Vean lo que decimos nosotros. Para nosotros estos son tipos de sedimentos, de estratos sedimentarios realmente, que nos dicen que fue cubierta toda, gran parte fue destruida, pero fíjense que tiene incluso oquedades. Estas oquedades serían seguramente restos de la antigua construcción, que sería normalmente en piedra y en ladrillo, como todas estas construcciones de tipo islámico, que para nosotros son tartáricos realmente. Entonces fíjense, muchos huecos y muchas cavidades, y toda incluso por aquí, para nosotros eso es lo que nos está diciendo. Estos son vestigios y reveladores. Y fíjense que por la parte trasera, incluso fíjense este tipo de cavidades, ¿qué sentido tiene este tipo de cavidades? Ninguno, pero en cambio, si la interpretamos de esta manera, de que ha habido esa inundación y ese sedimento y esa petrificación, pues donde había, por ejemplo, grandes vigas o grandes pilares, pues han quedado estos restos realmente aquí cuando ya se han deshecho. Entonces vean también esos mismos alrededores,
pues aquí lo que son cavidades, huecos. Cavidades, huecos, porque no solamente era esa parte de la iglesia, sino también tendría un nivel habitacional, y entonces es lo que te va quedando realmente después de que pasa este tipo de catástrofe. Entonces siguen viéndolo, aquí lo que estamos diciendo, sedimentación, pegada y transformación, incluso oquedades en la parte inferior como esta. Incluso se ha considerado a veces que esto es un tipo de cripta o un tipo de tumbas precisamente de ese personaje que se rebeló contra el emirato y el califato. Y entonces vean aquí que precisamente ese estilo pues está aquí diseñado en lo que son estos arcos de herradura de ese tipo islámico. Pero fíjense aquí ya como se ve que son dos niveles. Este es barro petrificado sobre otra base. Esto es lo que nosotros podemos decirle también hormigón de Bobastro, que es realmente esa petrificación, ese barro que se transforma, porque fíjense que son como dos partes. Esta es nuestra mano cuando estuvimos ahí, para que vean, tengan idea de que esto se ve que es una parte, pero que se ha adherido toda esta otra parte, es lo que decimos nosotros, que es ese barro petrificado. Mírenlo aquí, realmente esto está recto, pero ahora aquí fíjense que viene otra parte. Entonces llegó un momento en que limpiarían precisamente la arqueología oficial, iría limpiando partes, y esta parte pues la han dejado totalmente sin limpiar, pero pues para que vean. Y ahora vamos a ir siguiendo con estos vestigios. Entonces toda esta parte para nosotros es como ese tipo de hormigón. Fíjense que hay partes sepultadas, que es, a veces se le dice basalto, pero que no serían ni más ni menos que el resto de esa petrificación. Entonces también nosotros aquí en esos vestigios vemos, por ejemplo, lo que decimos aquí, quizás sean huellas de ladrillo, porque si están viendo aquí verán que hacen precisamente este tipo de estratos que pudieran ser los antiguos ladrillos transformados precisamente ahora ya en esta petrificación. Ven aquí una persona para que se vea. Entonces toda esta parte que nosotros vemos aquí, fíjense cómo existe, que para nosotros esto pudieran ser los antiguos ladrillos que han dejado su rastro al transformarse precisamente, al estar mucho tiempo en esa inundación sometido. Y vean ahora aquí lo que decimos nosotros, ejemplos de lo que consideramos una alteración o una ocultación arqueológica, porque hemos tenido la suerte de encontrar este documental de un abogado investigador, que aquí tiene su nombre, Eduardo Ortega, que hace este documental. Esto es un archivo histórico aproximadamente los años 1954 a 1989, tratando de Bobastro. Y aquí hemos encontrado unas fotos muy relevantes. Estas son de ese archivo. Fíjense todo el tipo de montañas, y aquí esta parte que están viendo aquí es la parte trasera de lo que decimos de Bobastro, para que vean que nosotros decimos que vino una inundación, llenó, entonces encontró esta iglesia y le sirvió de soporte precisamente para que se acumulasen aquí, destruyesen parte, pero otra parte quedase transformada. Es lo que nosotros decimos. Vean otra vista aquí de esa parte, de esa iglesia, en ese documental antiguo. Y van a ir viendo, vean también aquí se ven personas, para que tengan una idea, está la parte trasera. Fíjense este tipo de oquedades, ¿qué significaría? Y cuando está aquí la parte inicial, pues para nosotros es esto, todo esto sería una sedimentación, es nuestra interpretación. Y van a ver ahora aquí lo que decimos de ocultación arqueológica, porque fíjense en esta foto de ese antiguo documental, pues fíjense aquí en este paredón, de esta parte de Bobastro, fíjense aquí que se ven dos oquedades perfectamente cuadriculadas. ¿Qué sería esto? Pues para nosotros sería precisamente a lo mejor las oquedades de determinado tipo de vigas, o bien de vigas incluso metálicas, no nos extrañaría, o vigas de madera. Entonces esto ahora ya no se encuentra. ¿Por qué no se encontrará? Porque la arqueología oficial, decimos nosotros, que intervino, y entonces como esto no tiene sentido aquí, ¿qué sentido tiene tener de estos dos huecos si estás haciendo este tipo de construcción en piedra? Pues lo selló, lo ocultó. Entonces, fíjense ahora aquí en la actualidad, una foto nuestra que ya no están. Fíjense en la foto antigua que sigue, que aquí sí, en la foto antigua aquí estaba. Realmente, para nosotros esto es una alteración, ocultación arqueológica, decimos nosotros. Fíjense ahora, foto nuestra, aquí ya no está nada en absoluto, lo han tapado para que no se vea, porque no tiene ningún sentido. Pero fíjense ahora aquí, en esta misma foto de ese documental antiguo, que en realidad no eran dos aquí, sino son cuatro, como estaban viendo. Son cuatro oquedades realmente en cuadrícula, como tipo prisma, que sería a lo mejor restos de vigas. Y fíjense que este está a ras de suelo. ¿Cómo está a ras de suelo? Precisamente porque tendría mucha más altura, incluso se elevaría el suelo. Fíjense claramente, y ahora ya no está.
Realmente, fíjense aquí que ya lo han quitado totalmente, pero fíjense en la foto antigua que aquí permanece precisamente para dar un vestigio revelador de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces nosotros decimos que creemos que existe un silenciamiento de la verdad en todos los campos y que es muy evidente en la arqueología oficial mundial. Esa es nuestra interpretación. Y ahora, para que vean que esto que estamos diciendo de estas petrificaciones, que incluso no solo la madera, sino incluso el metal, incluso la carne se petrifica precisamente porque el agua, como ya sabrán, y el barro tiene agua, pues es el equilibrante que lo equilibra todo. Pues fíjense, si quieren busquen este vídeo, que este vídeo ha cogido esta foto, que también la tenemos nosotros por otras vías, pero pueden buscar aquí escalera petrificada, lugares abandonados, iluminación en la antigüedad y ruinas, que esto es un canal de mente abierta en que te la presenta. Entonces fíjense, una escalera metálica, que esto está en Francia, y los arqueólogos oficiales dicen que esta escalera no puede tener más de 150 años. Y si no puede tener más de 150 años, fíjense que se ha petrificado, como estamos viendo aquí. Entonces eso es lo que decimos nosotros, y esto lo traemos aquí aportando pruebas de lo que estamos diciendo de la petrificación, que se transforma todo. Fíjense aquí más claramente para que vean que se ha convertido en piedra totalmente similar a la que está en continuación, pero te conserva la huella de la escalera. Realmente, esto es muy revelador, ¿eh? Y vamos a terminar aquí en esta cuestión para que vean aquí y aquí precisamente porque fíjense que existe una verdina porque esta misma escalera, si sigues hacia abajo, pues sigue viendo verdina porque aquí habría un tipo de arroyo, un tipo de agua corriente, y el agua, como ya decimos, es la que también te produce esas transformaciones. Por eso el barro, cuando cae y te inunda, pues incluso como estamos viendo aquí, el metal te lo convierte precisamente en piedra, petrificación. Terminamos aquí nosotros deseando fortaleza y también regocijo de que estamos descubriendo lo que siempre se nos oculta y se nos sigue ocultando, y con esta serie de reseteísmo Johnson, decimos Johnson porque es el que más nos ha dado a nosotros conocimiento de estos reseteos, en que vemos que todo son transformaciones y que se nos oculta la verdad. Deseamos fortaleza para todos los que han llegado a este final de ciclo teniendo discernimiento.